Extendámonos un poco más en estos conceptos. En una finitud aparentemente infinita de reflejos, los que están más alejados del vector original son la causa de la desorientación del yo rúnico. En la medida en que este vector se densifica a través de vidas paralelas y sincronísticas, le será más difícil reorientarse. Además, este punto gnóstico es quien más potencia proyecta y el que menos posibilidad tiene de volver a su estado original, precisamente por eso, porque tiene tantos reflejos de sí mismo que sostener, pero él ignora que todo es pura ilusión, pura contaminación de las leyes del uno. Este yo esencial se encuentra en el plano más denso, dentro de las capas de la mónada universal, en el infierno. Y es a este vector original, el que entró al principio, al que hay que recuperar. Bueno, entonces tenemos que este vector volitivo es dividido en diferentes partes sincronizadas a las múltiples realidades del universo material. Luego esta división requiere de su potencia infinita para ser sostenida. El vector volitivo, siendo un todo absoluto, al principio, se fragmenta en reflejos ilusorios de sí mismo, buscando la salida del laberinto. Invariablemente cada aspecto ilusorio que proyecta es intrínseco a sus propios valores, pero como estos reflejos ya no son el espíritu, sino una matriz cuantificable, pueden ser modificados, es eso lo que el demiurgo trata de corromper, de subyugar, de sepultar en lo más profundo hasta que sea su esclavo. Pero estos valores, aunque reflejos, son del espíritu, y he aquí a las runas, que son los arquetipos del infinito actual siendo proyectadas por medio de los reflejos que se crean, y es por medio de la sangre que estas runas se manifiestan siendo intrínsecas a los valores del espíritu. Así que la sangre metafísica de la que habla la sabiduría hiperbórea podríamos decir que es esta conexión espiritual que se canaliza por toda la creación a sus yoes psicológicos potenciados por el mismo espíritu. Esta fragmentación de la sangre, estos valores, esta conexión, este remanente, no es más que eso, por lo que se habla del recuerdo de sangre, el llamado rúnico. De leer, escuchar con la sangre, porque es ahí donde está la síntesis de sí mismo, de la potencia, es la sangre la que contiene esa conexión con el espíritu original, por eso se le llama sangre astral, porque viene a través de los planos astrales, proyectándose como plasma sutil, rodeando la potencia original. Es por eso que se dice que hay que purificar la sangre, porque la sangre contiene a los arquetipos de ambos mundos, los teúrgicos y los que rodean a la potencia como alma. Continuemos con los fundamentos. Abro comillas. Si tal cosa ocurre, entonces el viria perdido experimentará una súbita nostalgia de otro mundo, un deseo de dejarlo todo y partir. Técnicamente esto significa que la memoria de sangre ha llegado allí donde el yo perdido del viria se encontraba sobre el sujeto consciente. Un contacto tal entre el yo y el amine se realiza independientemente de la estructura cultural y la razón. Y ese es el objetivo buscado por los siddhas. Se ha podido, pues, llegar a la médula del yo, por la vía de la sangre. Abro paréntesis. Henos aquí experimentando la nostalgia de otro mundo, de querer regresar al origen, pero no sin antes haber plantado nuestra actitud guerrera para recobrar nuestro derecho divino. Bueno, podemos notar que este aparte hace alusión a una nostalgia, un deseo de dejarlo todo, de partir, pues claro, es la única forma en que el sujeto consciente puede traducir semejante mensaje ininteligible para su capacidad traductiva, este mensaje que está más allá de todo, del yin y del yang, de kula y akula, de los mavantaras y pralayas del maldito Dios uno, y que esto supera por demasía al sujeto consciente, o sea, al yo anímico. Hemos por fin descubierto la anilla en el piso de la torre. Se ha logrado recuperar la propia gnosis, y es por esta vía que llegamos a la autoiniciación. Se ha percibido entonces carismáticamente el susurro rúnico de Odín. Los siddhas leales son análogos a tus valores espirituales originales antes de caer en el infierno de la vida. Por eso los siddhas leales están en la sangre y se comunican a través de ella, y es su canto de cuna el que escuchas, la canción de amor, las voces del origen
que sientes, percibes, intuyes. Son tus valores llamándote, olvidados por 1000 vidas y 1000 vidas más si no despiertas ahora, camarada, tú eres el que se interpone entre el espíritu y el origen. Tú que eres puros arquetipos ilusorios, Siddha traidor, tú eres el propio engaño, Siddha traidor, tú que eres la mentira que mancilla el espíritu, Siddha traidor, tú que escuchas esto con tu yo anímico, Siddha traidor, eres puro tiempo, eres mente, pura materia que se está pudriendo. Camarada, los siddhas traidores son análogos a tus arquetipos anímicos que han destruido los valores de los siddhas leales al espíritu, o sea los arquetipos teúrgicos. Estos siddhas traidores propiciaron la caída de la Atlántida, la salida del Valhalla y de Asgard de los dioses, que en antaño serían tus valores espirituales devorados por el lobo Fenrir. Si no luchas, tu vida será análoga a un siddha traidor, un sacerdote del pacto cultural. Y es aquí cuando llegamos a la autoiniciación, el tránsito por la disolución del yo anímico por parte del héroe, como Parsifal, como Aquiles, como el Prometeo Atlante, como Nabután, un enfrentamiento directo y voluntario con la muerte, contra tus arquetipos de muerte, contra los siddhas del pacto cultural, contra el propio, Demiurgo y todo su poder de ilusión, contra todo lo que has sido y dejarás de ser, porque inicias como hombre y surges como héroe Dios. ¿Traidor o héroe? Esa es la cuestión. Cierro paréntesis. Será entonces, en ese fugaz momento cuando se dejará oír la canción de Amor, cierro comillas. Y esta parte de la canción de Amor, que es la segunda parte, abre un camino, no racional, no cultural, hacia el yo rúnico, y entonces, y solo entonces, si has purificado lo suficiente la sangre, si te percibes yo rúnico, yo absoluto, si has destruido por fin al yo anímico de la materia, solo entonces estarás listo para ser transmutado por el mensaje carismático de Amor, quedando definitivamente orientado. Este asunto del misterio de amor, como tantas otras cosas de la sabiduría hiperbórea, pertenece a una índole tan personal como única, es algo que no puede ser comunicado. Lo que sí se puede asegurar es que una vez se llega a este misterio de amor, y solo un valor infinito y una voluntad absoluta, pueden mantener vivo y cuerdo al Virya en este mundo, porque ya aquí el Virya no pertenece a este mundo. Una vez que nos hemos sumergido en los textos gnósticos y podemos vislumbrar esos atisbos necesarios para la evidente orientación que dé lugar a reconocer las técnicas para la purificación sanguínea, estaremos cada vez más cerca, después de discernir el modo de aplicar nuestra estrategia que tendrá por fin aproximarnos a tal misterio. Pero el misterio, en sí, se descubre interiormente, es único para cada Virya. No todos pueden experimentar carismáticamente la mine, porque ésta se manifiesta en aquellos hombres o mujeres que tienen linaje hiperbóreo y muestran esa intuición o anhelo de otro mundo, se sienten ajenos, y algunos que la sienten no la reconocen debido a su desorientación o grado de impureza en la sangre, que obstaculiza el recuerdo contenido de la mine, ya que esta intuición va exenta de todo contacto vulgar con la materia o arquetipos demiúrgicos. Es imperativo elaborar inmediatamente una estrategia que nos permita purificar la sangre para que se manifieste el recuerdo contenido en la mine. Veamos qué luz increada nos arrojan los fundamentos. Abro comillas. Sentir la mine es acceder a su contenido gnóstico, y esto solo se logra cuando, inmerso en el torrente misterioso de la sangre, se produce el reencuentro con una verdad olvidada, es decir, hecha inconsciente. Este reencuentro no es necesariamente un recuerdo, sino la reminiscencia de la propia divinidad perdida y la certeza íntima de pertenecer a otro orden de existencia espiritual para el cual la materia es odiosa y la realidad del mundo esencialmente maligna. A la reminiscencia sobreviene inmediatamente una nostalgia infinita que solo puede mitigarse con la esperanza del regreso. La mine, entonces, no es tanto el recuerdo como la reminiscencia y aún la nostalgia que se debe experimentar íntimamente como acto previo al éxtasis místico al que se llega por mediación carismática del Paráclito. Por eso la sabiduría hiperbórea
sostiene un concepto más amplio del carisma en el sentido de atributo personal, que puede ser conquistado y desarrollado en beneficio propio y de la raza. El carisma personal sería, en este caso, el efecto sensible producto de la intervención acausal del agente carismático o paráclito en el éxtasis místico, éxtasis que solo es posible experimentar si previamente se ha vivenciado la mine sanguínea, esa nostalgia. A partir de este concepto, se puede desarrollar el carisma personal, fundado en la posibilidad de acceder a la mine mediante el principio hiperbóreo de la purificación de la sangre. Este principio alude a la sangre astral, complemento volitivo de la sangre física e intermediaria entre el espíritu y el yo egoico. El paráclito es inexperimentable e inaprensible en el plano físico, y si su expresión, el carisma, es perceptible para algunos hombres, ello es solamente en virtud del recuerdo contenido de la mine. Lo que significa hablar de una experiencia individual, dado que la mine es algo personal, diferente de una persona a otra. La vinculación carismática de más de un hombre, varios o muchos, es lo mismo, solo puede darse en el marco de una mística. ¿Por qué se participa de una mística? Respuesta: por la mine o memoria, contenida en la sangre pura, por la potencia hiperbórea del linaje. De allí que carezca de sentido hablar en forma colectiva de los linajes hiperbóreos o suponer que sus miembros puedan encuadrarse en los patrones de la psicología de las mujedumbres. Cierro comillas. En síntesis, el Viria que busca recuperar su divinidad perdida, se tendrá que enfrentar en combate directo contra la cultura. Lo primero por lo que tendrás que optar es por aislarte de la contaminación de los fenómenos diarios, pero aislarse no es retirarse a un lugar solitario o alejarse de las personas, no, es todo lo contrario, este aislarse es precisamente estando frente a los fenómenos que te consumen instante tras instante en el drama de ser en el mundo. Aislarte en cuestiones prácticas es primero ser consciente de cada emoción, sentimiento, sensación, pensamiento en el que participas como sujeto anímico, ser consciente de los que ves, de las imágenes que procesas e interiorizas. El despertar, este es el primer paso, percatarte de eso. Esto, de hecho, es una de las cosas en los que la mayoría de los virias pierden el combate una y otra vez. No dejarte capturar por las superestructuras, no caer en la tensión dramática. Esta problemática es una de las más complejas, dentro de las proposiciones metodológicas de la sabiduría hiperbórea para alcanzar la autoiniciación, ya que es en este punto donde más se requiere atención en el yo, algo a lo que no se está acostumbrado al principio y en el que muchos de los virias les cuesta mantener la autorreferencia, y es a causa de esto que vemos a muchos virias buscando respuestas afuera, buscando la técnica que les permita recuperar el acceso a Tao, de los que pocos virias hacen gala, conseguir el método secreto, rápido, fácil, el conocimiento específico, sintético, que les haga acceder a su yo rúnico de un salto, en la vuelta de unos pocos intentos, y es con estas aspiraciones que los virias dormidos llegan donde los virias despiertos para que les digan su secreto, pero compañero de lucha. Camarada, de una buena vez te digo que eso no es así, ni cerca estás de encontrar una técnica secreta, ni algo que te haga esto más fácil, esto siempre va a ser difícil, si tú, diría que me escuchas, has intuido tu origen hiperbóreo, y has apercibido las runas en tu sangre, has escuchado la lengua de los haces, si de verdad sientes que este mundo es una maldita locura de la que no quieres participar, si sientes los grilletes que te atan y te hacen prisionero, si tu deseo es recuperar tu divinidad, tu eternidad, tu inmortalidad. ¿Cómo puedes creer tontamente que podrás conseguir un método fácil de acceso al espíritu sin luchar? ¿Cómo puedes siquiera imaginar que el maldito Dios loco que te mantiene prisionero te concederá algún día la libertad? ¿Cómo puedes creer que lograrás sortear todas las dificultades haciendo trampa, teniendo pereza, con una actitud pasiva? Si realmente crees y vas a seguir creyendo que esto es un asunto que tiene fórmulas mágicas y es fácil alcanzar los estados de purificación de la sangre, con un chasquido de los dedos,
Camarada, estás en el lugar equivocado. Creer esto revela tu gran ingenuidad y una peligrosa confusión estratégica. Esto lo único que causa es eclipsar tu yo, una desorientación total, y sin embargo, no son pocos los virias daltónicos. En todo caso, se te ofrece dos opciones: o buscas seriedad y te ubicas en el asunto con la actitud guerrera que debes adoptar, o siéntate a ver el fin del mundo en primera fila, mientras los demonios de Chan Zambala vienen por tu alma. Será tu pureza de sangre la que determine, amplifique o disminuya el grado de dificultad con el que puedas salir airoso de cada enfrentamiento con las superestructuras. Para muchos virias alcanzar un grado tal de pureza para que se manifieste la mine necesitará todo el poder de su voluntad y ponerla a su disposición para estar alerta el mayor tiempo posible, y luego llevarlo a tal punto que el estar alerta haga parte ya de tu naturaleza psíquica, de tu estado de ánimo, de tu carácter, de tu personalidad, para que me entiendas, o sea que ya no te canses de tal estado, ya no sea estresante mantenerlo. Para alcanzar esto necesitas practicar y tener mucha persistencia. Segundo paso. Una vez logrado lo anterior, podrás aislarte de los contextos dramáticos, no poniendo sentido en ellos, mirarlos, sin observarlos, sin identificarte. Podrás simplificar las circunstancias y los acontecimientos que te rodean manteniéndolos bajo tu control. Aquí podrás disfrutar un poco de lo que sería un descanso, pero un descanso de los dramas y de la puesta de sentido en la que antes estabas sumergido y drenaba toda tu energía. Ahora ya eso no está ocurriendo, por lo que tus energías no están siendo vampirizadas y tu microcosmos está más armónico, pero no con el universo, sino fuera de él, con tu voluntad egoica. También la potencia volitiva de tu espíritu estará más orientada. Ahora comenzarás a experimentar la gracia luciférica. Con esta gracia, poco a poco los contextos culturales se irán diluyendo junto con tu yo anímico, asimismo tus problemas, que ya sabrás cómo solucionarlos. Aquí emprenderás esta segunda etapa de empoderamiento y orientación. Ya nada en el mundo podrá descarrilarte.